Hola, que Dios los bendiga. Ayer estuvimos hablando sobre el arrepentimiento y hoy vamos a ver un ejemplo en la Biblia de una persona que se arrepintió. Está en Lucas capítulo 19, versículo 1 al 9. Jesús y Zaqueo. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él, descendiendo a prisa, le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa. Vemos acá un claro ejemplo de una persona que se arrepintió. Dice la Biblia que Zaqueo era un publicano, un cobrador de impuestos, y era rico. Y él había oído acerca de Jesús y había oído todo lo que Jesús había hecho y hacía y los milagros que hacía. Y él estaba muy interesado en conocerlo. ¿Qué impedimento tenía Zaqueo para acercarse a Jesús? Bueno, dice la Biblia que era muy petizo, era bajo de estatura. Entonces, cuando Jesús entraba a un pueblo, la gente se ponía a los costados del camino para recibirlo y para ver los milagros que él hacía. Zaqueo, como era petizo, muy petizo, no podía ver entre la multitud. Entonces tuvo una idea. ¿Cuál fue la idea? Subir a un árbol para desde allí poder ver a Jesús bien. Ahora fíjense, todo esto hizo Zaqueo para poder conocer a Jesús. Yo me imagino, a mí siempre cuando leo historias bíblicas me gusta ponerme en el lugar de la persona. Y me imagino el asombro de Zaqueo cuando Jesús iba caminando, dice la Biblia que miró para arriba y lo vio arriba del árbol y lo llamó por nombre. Le dijo: Zaqueo, bajate, apurate, hoy es necesario que yo pose en tu casa, que vaya a tu casa. Él, dice la Biblia, que bajó gozoso del árbol y bueno, fueron a la casa de Zaqueo. Fíjense qué impacto tuvo el encuentro de Zaqueo con Jesús, que acá vemos la actitud de una persona arrepentida. ¿Qué dijo Zaqueo cuando estaban comiendo? Dice que se paró y dijo: la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, porque era a veces costumbre defraudar con los impuestos, se lo devuelvo cuadruplicado. Esto es un claro ejemplo de una persona que se arrepiente de su pecado, de lo que ha hecho mal. ¿Qué determinó Zaqueo hacer? Bueno, a los que le había cobrado de más, devolverle cuadruplicado para reparar el daño que les había causado. Esto es un claro ejemplo de arrepentimiento. Y esto lo podemos tomar también para nuestras vidas, como veíamos ayer, que arrepentimiento es un cambio de actitud para vivir una vida distinta. Entonces no nos quedamos en el pasado con lo que hicimos, remordiéndonos con remordimiento, sino que miramos para atrás, pedimos perdón y seguimos hacia adelante, cambiando la manera de vivir, cambiando de actitud hacia eso que hicimos mal. Este es un claro ejemplo en la Biblia y me gustaba poder compartirlo con ustedes. Que Dios los bendiga y vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos guíe y que nos enseñe cada día para obedecerle en todo. Te damos gracias, Señor, por tu gran amor, gracias por tus misericordias que son nuevas cada mañana. Gracias por tu palabra, Señor, porque podemos encontrar lindas enseñanzas y también podemos aplicarlas a nuestra vida. Señor, te pedimos que nos muestres si hay cosas que todavía tenemos que solucionar en nuestras vidas. Señor, queremos obedecerte en todo y queremos, como hizo Zaqueo, Señor, tener un cambio de actitud hacia el pecado y, Señor, hacer las cosas que a ti te agradan. Te damos gracias por tu perdón tan amplio, tan grande, Señor, y te damos gracias por tu gran amor. En el nombre de Jesús.